buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco la invitación a discutir sobre el tema de nuestro orden constitucional en el marco de la coyuntura y de la crisis social y política por la que atraviesa nuestro país. Celebro en especial la iniciativa y me alegro de estar nuevamente en esta facultad. Es verdad que frente a los graves hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de este año, la primera impresión que yo creo que a todos y a todas nos invade es el de la perplejidad, porque nadie pudo haber realmente previsto la evolución que han tomado los acontecimientos a partir de una medida de política pública, técnica, el aumento en la tarifa del metro. Las demandas a partir de ahí, dentro de estas 3 semanas, que para muchos parecen como 3 años, se han multiplicado y la verdad que cuesta ahora identificar en particular cuáles son las demandas de las protestas. Es decir, no es solo el alza del transporte, no es solo el alza en los servicios básicos, el problema de la educación privada y pública, el problema de la salud privada y pública, el problema de la previsión, etcétera. Está todo en cuestión. Y los diagnósticos, en fin, son el problema de la desigualdad, el problema de la concentración de la riqueza, que en el fondo, en teoría, sí se estaba discutiendo, sí era un objeto de preocupación, la segregación territorial de las ciudades, el sentimiento en realidad de injusticia que invade la vida diaria de chilenos y chilenas que sufren con las consecuencias de políticas públicas técnicas. Lo anterior obviamente ha llevado a replantearnos este modelo económico y social que nos rige hace 40 años y cuestionar también el rol que tiene el Estado y que ha tenido en sustentar este modelo, este orden constitucional. Por eso puede sorprender menos que nuevamente renazca el tema constitucional, casi desde las cenizas, porque este gobierno lo había dejado a un lado y solamente proponía en su programa de gobierno ciertas reformas precisas, quizás al Tribunal Constitucional, pero eran pequeñas reformas institucionales. Ahora, el tema constitucional es realmente de primera importancia. Se habla de las reformas estructurales que solo pueden ser llevadas a cabo por nuestras instituciones representativas, especialmente el Parlamento, el Poder Ejecutivo, que sabemos que desde el retorno a la democracia se han visto progresivamente legitimadas. Una de las cuestiones que tenemos que replantearnos es la política adoptada del voto voluntario. Por el tema de la participación electoral. La profundidad del descontento es tal que se hace necesario volver a revisar cuáles son las bases fundamentales de una sociedad, de una comunidad política, y eso es la Constitución. En esta oportunidad yo me quiero referir brevemente a la idea de la Constitución y los principios fundamentales que desde la teoría las constituciones encarnan, que esto es el principio de la soberanía popular y el principio del Estado de Derecho, y luego enfocarme a la pregunta de por qué esta crisis social y política tiene un correlato constitucional. No pueden ser separadas, ¿ya? Y entonces me voy a enfocar en las críticas, las 3 principales críticas que se le hace a nuestra Carta Constitucional. 1, el problema del origen ilegítimo. 2, la restricción a la expresión de las mayorías políticas. Y 3, su carácter ideológico, en el sentido de codificar un modelo económico que se ha llamado neoliberal. Entonces, si vemos a la Constitución y desde el punto de vista del derecho, es la norma fundamental, es un conjunto de normas que lo que hace es dar forma al Estado. En general, en las clases de Derecho Constitucional se distingue entre una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica es la distribución del poder en distintos órganos, y que hace efectiva la separación de los poderes, en el caso chileno, el gobierno, el Parlamento, pero también una de nuestras características del orden constitucional es el reconocimiento de ciertas autonomías constitucionales, y en especial ustedes habrán escuchado, yo creo que, la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Pero también está el Banco Central, pero también está la Contraloría como órganos autónomos.
También la Constitución establece la forma del Estado, en nuestro caso un Estado unitario con posibilidad de descentralización funcional, y vemos también que eso es un problema. La forma de gobierno, una república representativa, artículo 4, el régimen político, presidencialismo, nuevamente muy criticado el excesivo quizás poder que tiene el presidente para liderar el proceso legislativo. Y además, en la parte orgánica lo que se establece es el proceso de formación de la ley. Y en la Facultad de Derecho está la más clara como definición de la ley. ¿Qué es la ley? La ley entonces es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Es a través de la ley cómo se reconoce quién es el soberano. Y en teoría constitucional y una teoría constitucional democrática, esto es el pueblo. Hago mención a ello por los problemas y las críticas que se le hace también a nuestra Carta Constitucional en ese sentido, en la formación de la ley. Y lo vemos en general, yo creo que en la opinión pública, las veces que leyes que han pasado por todos los trámites, tanto del poder ejecutivo, el poder como colegislador, el poder legislativo, terminan entrampadas en el Tribunal Constitucional. Y por eso mismo ha sido tan sujeto a crítica. Es, entonces, a través de estas reglas cómo se hace efectiva el principio, se supone, de la soberanía popular. Y, además, a través de la Constitución se establece como una función política, que es que representa la forma que tiene el poder, los grupos de poder en la sociedad. ¿Y cómo se hace eso? A través de los derechos fundamentales, ¿ya? A través de los derechos fundamentales no solamente se reconoce el Estado de Derecho, es decir, se previene, una vez constituida la sociedad, la comunidad política, soberanía popular, cómo podemos prevenir el ejercicio arbitrario del poder, ¿ya? ¿Cómo prevenirlo? A través del reconocimiento de ciertos derechos, ciertas garantías a las personas. Pero además, estos derechos, en una clásica como distinción, los derechos civiles, políticos y sociales, nuestro orden constitucional también presenta características que han sido sujetas a críticas por la devaluación que tienen los derechos sociales. Entonces, las constituciones lo que hacen es, resumiendo, soberanía popular, Estado de Derecho, integran en un sentido, es una institución que busca integrar a la comunidad política, también tiene un sentido simbólico de identidad, precisamente porque reconoce a los poderes, no solamente estatales, sino que sociales, a través de los derechos, a través de la participación en la creación legislativa. Y eso es la teoría. Bueno, nuestra práctica constitucional, como decía, ha sido fundamentalmente criticada por su problema de origen. Como todos sabemos, fue dictada en la dictadura cívico-militar y tiene un procedimiento que en general es conocido por este grupo de constitucionalistas, la Comisión Ortúzar, que genera un primer documento, luego es revisado por el Consejo de Estado, cuyo presidente era Jorge Alessandri, y luego la Junta toma estos dos documentos y en un mes genera lo que es nuestra Carta Constitucional. Entonces, yo como académica, cuando tengo que revisar o hacer, no sé, estudiar, en mi caso, mi test de tesis, la libertad de expresión, habían ciertas normas que estaban que eran reconocidas o digamos, su redacción fue parte de las discusiones de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, la Ortúzar, pero luego cambian en el Consejo de Estado y después cambian en su redacción final y no sabemos por qué. Bueno, pero eso es un problema como de origen histórico. En general se dice, bueno, pero está bien, la Constitución fue dictada en dictadura, pero ha tenido tantas modificaciones, ¿no podría haberse legitimado en términos de ejercicio? Y esa es una pregunta válida, y especialmente las reformas más importantes, el 89 y el 2005. Y acá, bueno, hay dos comentarios que les quiero hacer ahora. Uno, me voy a tomar de una entrevista que le hicieron este año
a Carlos Cáceres, exministro del Interior de la dictadura y que estuvo en el proceso de la reforma del 89, y le preguntan por la Constitución. Entonces dice, voy a abrir comillas, la reforma del 2005 fue muy importante, que la Constitución fuera firmada por Ricardo Lagos como presidente. Pero reitero que para mí lo más importante de la Constitución de 1980 es lo que no se ha modificado. Creo que eso ha dado un sentido de estabilidad que todos sabemos que es un elemento fundamental para el progreso del país. Está un poco equivocado ahora, pero respecto a las modificaciones, dice, ¿qué es lo fundamental en la Carta, en la Constitución de 1980? El capítulo primero y el capítulo tercero. Esos capítulos no han sido modificados y no quisiera que fueran modificados. ¿Cuál es el capítulo primero? Las bases de la institucionalidad. Capítulo tercero, los derechos fundamentales. Pero tampoco, entonces, el problema constitucional se radica en la forma, como fue, digamos, generada, sino que en el fondo. La dictadura militar tiene esta característica de que quiso darse a sí misma una constitución, que es por sí un elemento de limitación del poder político. Entonces hay que preguntarse, ¿para qué lo hizo? En general, Chile es citado como el primer lugar, el primer caso donde se aplican esta doctrina neoliberal, que, por cierto, tiene diferencias, y tiene diferencias teóricas, y tiene diferencias de política pública, que quizás ustedes conocen mucho mejor de lo que puedo hacer yo. Pero la particularidad, y por eso causa tanto interés, digamos, a nivel comparado en nuestro caso, es que dichas reformas fueron acompañadas de una codificación en la Carta Constitucional. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Están todos de acuerdo en general, digo, como en el espectro político de las bondades que tiene. Pero eso es un solo de los ejemplos. El otro es, por supuesto, el principio de subsidiariedad del Estado. Entonces, es ahí, es en el fondo donde está el problema. El fondo que además del fondo, que estamos estructurados, como decía la Constitución, para limitar la expresión política de las mayorías. ¿Cómo? A través de los quórums elevados de aprobación de las leyes. Las materias más importantes están constitucionalmente determinadas por las leyes orgánicas constitucionales, que requieren un quórum de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobadas, y que luego deben ser obligatoriamente revisadas de forma preventiva por el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es un ejemplo. El otro también son los quórums de reforma constitucional, que son elevados de 2/3 y de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Vean ustedes cuáles son, digamos, los capítulos que requieren de mayor quórum. El 1, el 3, Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, el capítulo de reforma. ¿Ya? Y finalmente, entonces, solamente como para enumerar y quizás concluir, es el tema de la codificación que yo les hablaba de este orden público económico, que en teoría constitucional sería considerada como una constitución ideológica. Esto es la libre iniciativa privada, artículo 19, número 21, el rol subsidiario del Estado. Ese rol subsidiario, y uno lo puede ver también en las sentencias del Tribunal Constitucional, está reconocido en el artículo 1 de la Constitución. El Estado reconoce y ampara estos grupos intermedios. Y uno puede decir, fantástico, está promoviendo la participación social. Pero vamos al detalle, veamos cómo se regulan los sindicatos, veamos cómo se regulan a los partidos políticos, veamos cómo entonces se distribuye el poder de las empresas, el poder económico. Y ahí vemos entonces cómo este principio de la subsidiariedad es un arma de doble filo, finalmente. Los recursos naturales, la propiedad excesivamente reglamentada y la acción de protección, el recurso de protección que a su vez le otorga también un control de carácter negativo a los tribunales de justicia, ya como un bloque más.
Y para concluir, ahora sí, el tema de... quiero terminar con unas palabras del Federalista. El Federalista es un texto donde los padres fundadores de Estados Unidos, donde en el fondo la teoría constitucional más moderna viene de tanto de Estados Unidos como de la experiencia histórica francesa, ¿no? Pero este federalista, a través de estas publicaciones, los padres fundadores, hombres, tenían que convencer a los habitantes del estado de Nueva York de apoyar la importancia de aprobar la Constitución de carácter federal. Entonces les dice Hamilton, dice, bueno, federalista número 1, la historia ha colocado al pueblo norteamericano en la disyuntiva de decidir respecto a si es posible que las personas organicen su gobierno a partir de su propio razonamiento y decisión o según el destino y la fuerza. Y yo creo que dada esta coyuntura, nosotros estamos como país en circunstancias parecidas de hacernos esta pregunta. Eso. Muchas gracias.